Hola, hola, les habla la profesora Cretis Márquez del Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial de la Universidad de los Andes. El día de hoy estaremos aprendiendo a utilizar el software de la matriz rápida de evaluación de impactos ambientales. En este sentido, en el material que se les fue suministrado encontrarán un archivo CTOP, el cual es el instalador de este software. Vamos entonces en primer lugar a aprender a instalar este programa. Para esto solamente les hago una salvedad. El software se puede instalar hasta Windows 7. En el caso de Windows 8 o Windows 10 van a tener ciertos problemas de compatibilidad y si van a querer instalar este programa van a necesitar hacer varias configuraciones desde el administrador de su equipo. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, estamos trabajando en este caso bajo Windows 7. Simplemente damos doble clic en Setup y empezamos el proceso de instalación del programa. Fíjense que es un proceso bastante sencillo, simplemente son 2 pasos. En el primer paso le decimos que estamos de acuerdo con la instalación y en el segundo paso el software escoge la ruta en la cual se va a instalar. Vamos a dejar la ruta que le escogió por defecto y le decimos OK. Y fíjense cómo se nos instala el programa así de sencillo. Vamos a ver, vamos a asegurarnos de que lo tenemos instalado a través del botón de inicio. Fíjense cómo ya podemos visualizar el icono del RIAN en nuestro panel de programas. Ya sabiendo cómo lo instalamos, ahora vamos a aprender a utilizar este software. Para esto debemos estar claro que el RIAN lo podemos utilizar en la evaluación de impactos ambientales dentro de un estudio de impacto ambiental y sociocultural, para la evaluación de impactos o aspectos ambientales dentro de una revisión ambiental inicial, y también pudiésemos estar utilizando el software o el RIAN para la valoración de daños ambientales. Entonces es un software bastante versátil. En este caso vamos a levantar el programa. Fíjense cómo acá le decimos que estamos de acuerdo con los créditos, aceptamos las condiciones de uso y le damos el agradecimiento a los elaboradores del software. Estamos entonces ahora en la ventana de inicio de la metodología o el software. Fíjense que tenemos acá varias opciones que nosotros podemos ir luego en otras sesiones estudiando. En este caso vamos a aprender a utilizarlo y vamos a irnos a la opción File, le decimos New y se está abriendo una ventana donde nos pide el título de la evaluación de impacto ambiental y la descripción de la evaluación de impacto ambiental. Si estamos aprendiendo a utilizar el RIAN bajo el contexto de una evaluación de impacto ambiental dentro de un estudio de impacto ambiental y sociocultural, bueno, no se supone que nosotros tenemos acá el estudio de impacto ambiental ya con unos capítulos elaborados y en este caso vamos a trabajar con un estudio de impacto ambiental y sociocultural para el aprovechamiento hídrico superficial para envase y comercialización en una finca. Fíjense cómo ya tengo los capítulos de mi estudio de impacto ambiental, siendo el capítulo 1 el capítulo de introducción, objetivos y premisas del estudio de impacto ambiental y sociocultural, más el marco legal regulatorio de esta actividad. En este caso tengo el capítulo en formato no editable y en formato editable. Vamos a abrir el capítulo en formato editable y de allí lo primero que nosotros vamos a utilizar, fíjense, es el nombre de la evaluación de impacto ambiental más la descripción o el ítem de introducción al estudio de impacto ambiental. ¿Ok? En este caso, bueno, buscamos el título de la evaluación de impacto ambiental. Fíjense que el RIAN te permite copiar y pegar sin ningún problema. Entonces aquí coloco el título y dentro de lo que es la descripción, pues simplemente como ya tengo elaborada la introducción, puedo copiar y pegar la introducción. De lo contrario, pues ustedes van a tener que empezar a redactar sobre la base del software y esto no es recomendable. Lo recomendable es que ustedes ya tengan
el archivo en formato editable ya trabajado. Entonces bueno, acá ya luego que colocamos la descripción le decimos next. Disculpen, acá me está dando esto. Y fíjense, en next vamos a tener dos ventanitas. La primera ventana, la que ven acá atrás, la ventana de Option List. ¿Por qué el Option List? Porque el RIAN te permite evaluar distintas opciones de manera simultánea. Imagínense que ustedes estuviesen evaluando el aprovechamiento del recurso hídrico superficial para envase y comercialización, o el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo para envase y comercialización. Podemos entonces colocar las dos opciones. Cada opción va a tener sus propios impactos y estos impactos van a estar debidamente descritos y evaluados. Al final, ¿con qué opción nos quedaríamos? Con aquella que tuviera menor puntaje ambiental, o lo que es el ES, el Environmental Score, que nos los arroja el RIAN. En este caso, nosotros estamos trabajando con una opción única, ¿sí? Ya tenemos definido que el proyecto va a tomar agua superficial. Entonces, opción única, y dentro de la descripción podemos colocar que no se tienen alternativas. Si ustedes estuviesen utilizando esto para evaluar los aspectos e impactos ambientales dentro de una revisión ambiental inicial para proponer su sistema de gestión ambiental, estas listas de opciones pudiesen ser las áreas operativas de su organización. Por ejemplo, las áreas administrativas, las áreas operacionales, entre otras. Y cada una de estas áreas va a tener sus propios impactos. Fíjense la versatilidad de esta alternativa que nos da el RIAN con la evaluación de opciones. Volviendo al tema que estamos tratando, tenemos una opción única y no se tienen alternativas. Salvamos esta opción y vamos a irnos con el botón Go to Option List. Fíjense que ya tengo montada entonces la opción. Si quieren editar, si quieren borrar o si quieren insertar opciones, acá el programa nos da esas tres categorías. En este caso vamos a decirle luego de insertada la opción Next, y están viendo cómo se abren también dos paneles. El panel, ¿sí?, que te permite a ti visualizar los impactos ambientales por componente ambiental. Recuerden que son 4 los componentes ambientales: físico-químico, biológico-ecológico, social-cultural y económico-operacional. Y tenemos acá la ventana en donde nosotros vamos a empezar a introducir los impactos ambientales que se vayan a evaluar, y están viendo que esto lo vamos a hacer por componente ambiental. PC para componente físico-químico, BE biológico-ecológico, SC social-cultural y EO económico-operacional. Volvemos al cuerpo del estudio de impacto ambiental y vamos a irnos a buscar el capítulo de identificación, selección, descripción y evaluación de impactos ambientales. Se supone que yo ya hice todo lo que fue la identificación de impactos, que relaciona acciones capaces de degradar el ambiente versus componentes y variables ambientales, y tengo mis impactos. También, luego que yo ya tengo identificados mis impactos, tuve que haber pasado por un tamizado para seleccionar cuáles impactos van a pasar a descripción y evaluación. Ya sabiendo eso, cuáles serían los impactos que van a pasar a descripción y evaluación, pues tuviésemos la lista, ¿verdad?, por componente ambiental, la variable ambiental que estamos afectando y el tipo de impacto. Incluso podemos tener la etapa en la que se originará el impacto. Debemos entonces ahora estar claros cómo vamos a describir esos impactos. Ustedes vieron también en clase que nosotros en ESIDIA tenemos una ficha de descripción y evaluación de impactos ambientales, donde estamos tratando cuál es el nombre del impacto, el código del impacto, tipo de impacto, si es primario o secundario. El impacto será primario si se deriva de la ejecución directa de una acción del proyecto,
y el impacto será secundario o impacto asociado si se deriva de este impacto primario. Componente y medio a afectar, pues hace referencia a los componentes físico-químicos, biológicos, sociales y económicos, y el medio se refiere a la variable. También tenemos una lista de actividades o acciones que están originando el impacto por etapa del proyecto. Esta ficha tiene la descripción del impacto y posteriormente tiene los ítems de valoración del impacto. Para eso, recuérdense que el RIAN utiliza 5 criterios: importancia, magnitud, permanencia, reversibilidad y acumulatividad o sinergia. También nosotros podemos identificar en esta ficha de descripción cuáles son los sistemas de control ambiental previstos que va a aplicar el proyecto para el control de estos impactos. Entonces, ya sabiendo esto, los impactos que nosotros hemos pasado a descripción y evaluación, ¿sí?, los vamos a describir y a evaluar en esta ficha. Entonces vamos a tener que buscar cada una de esas fichas. Si se fijan acá en este documento, nosotros estamos evaluando cerca de unos 12 impactos ambientales. Cada uno de esos impactos ambientales tiene su ficha debidamente llena, y para colocar los valores de cada criterio del RIAN debemos tener una serie de supuestos que me permiten a mí abordar el criterio con lo cual nosotros vamos a valorar el impacto. ¿Cuál es el deber ser? Que, por ejemplo, para el caso de la magnitud, estamos trabajando con indicadores ambientales o indicadores de condición que me permitan a mí evaluar el cambio en la variable para la condición sin proyecto y con proyecto. Fíjense cómo tenemos acá todas las fichas para cada uno de los impactos. Si ustedes seleccionaron 100 impactos, pues van a tener que hacer 100 fichas, cada uno, ¿verdad?, con su respectivo indicador y su función de transformación. ¿Qué es una función de transformación? Aquella que me permite a mí llevar las unidades de indicador a unidades de magnitud de impacto ambiental. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, miren la cantidad de fichas que tengo acá cargadas. Vamos a empezar nosotros a traernos estos impactos que tengo previamente trabajados en cada una de las fichas. Los voy a empezar a vaciar dentro de mi software. En este caso vamos a ir cargando el impacto número 1 o PC1, degradación del recurso suelo por ocurrencia de procesos de erosión hídrica. Se supone que yo ya tengo descrito el impacto, copio y pego. Si no tengo descrito el impacto y quieren dejar esta parte vacía, lo pueden hacer. El RIAN corre aun cuando le falte la descripción del impacto. No obstante, no es lo más recomendado. Lo más recomendado es que ustedes tengan toda su base de datos llena y que esta corrida pues la puedan anexar al estudio de impacto ambiental o a la revisión ambiental inicial o a la valoración de daños ambientales. Entonces, bueno, ya que tengo descrito el impacto, lo salvo. Si quieren ver cómo va quedando la primera matriz, fíjense que yo puedo ir acá a Go to Component List y se fijan que ya el impacto está dentro del componente físico-químico. ¿Ok? Vamos a ir buscando el próximo impacto. Yo voy a ir cargando un impacto por componente ambiental para que sea más rápido este tutorial. No obstante, ustedes saben que si son 100 impactos, son 100 fichas y serán 100 fichas que deben ser debidamente vaciadas en el software. En este caso vamos a ir a buscar un impacto biológico-ecológico, pérdida de la cobertura vegetal. Inserto acá el impacto. Me aseguro de que estemos parados acá en la opción de VE. Fíjense cómo automáticamente cambia el código del impacto. Describo el impacto con lo que ya yo tengo en las fichas. Fíjense la importancia de las fichas. Te resta la subjetividad dentro de la evaluación de impacto ambiental. Lo salvo.
ven que está cargado entonces ya un impacto en BE. Inserto un tercer impacto. Vamos a buscar un impacto del componente social. Un impacto positivo tenemos acá, el aumento en la tasa de ocupación local. Lo salvo. Me aseguro que esté en SC. ¿Vieron cómo cambió el código? Les decía que si no tengo la descripción, pues le puedo decir salvar y fíjense que no pasa nada. Aquí tengo el impacto. Si quiero editar y agregar ahora la descripción, pues simplemente selecciono o me paro sobre él y le digo editar. Y me traigo la descripción que tengo en la ficha. Lo salvo, ¿sí? Y vamos ahora a buscar un impacto económico operacional. En este caso, vamos a estar trabajando con cambios en la actividad económica. Fíjense cómo puedo copiar y pegar y no pasa nada. Acá copio y pego, lo salvo. Voy a ir a Go to Component List y si se fijan he cometido un error. Un impacto económico operacional lo tengo dentro del componente físico-químico. No se preocupen por eso, lo podemos enmendar. Simplemente hacemos clic sobre él, editamos y seleccionamos el componente donde va a estar ese impacto. Fíjense que ahora ya estoy parada en EO, pero el código no cambió, entonces lo tengo que hacer manualmente, colocar o asignar mi código EO1. Lo salvo. Fíjense como ya tengo acá mis impactos dentro de cada componente. Ya luego de esto le digo Next y fíjense que aquí es donde aparece la matriz rápida de evaluación de impacto ambiental, que como yo les digo no es tan rápida porque no es simplemente asignar valores por asignar y recurrir al yo creo, me parece que el impacto es local, yo creo, me parece que el impacto es ligero o negativo, sino es justificar el por qué yo estoy asignando estos valores. ¿Y dónde justifico yo la asignación de estos valores? A través del uso de indicadores de condición ambiental dentro de la valoración de los impactos ambientales. Recuérdense que debemos en todo momento evitar la subjetividad a la hora de evaluación. Entonces, bueno, ya sabiendo que tengo cada una de mis fichas debidamente llenas, donde yo estoy justificando el porqué de cada valor dentro de los criterios para la valoración del impacto, pues vamos a proceder a llenar esta matriz. En el caso de la degradación del suelo por ocurrencia de procesos de erosión, ocurre solo en condiciones locales. ¿Por qué? Porque ocurrirá solo en áreas sujetas a construcción. Le colocamos un valor de 1. En el caso de la magnitud, vamos a ver luego de calcular el índice de riesgo de erosión, cuál es la magnitud de este impacto. Fíjense que será igual a -3, lo que significa un cambio mayor negativo. Entonces le coloco -3, me aseguro de colocar el número negativo, porque de lo contrario el RIAN lo asumirá como un impacto positivo. Permanente es irreversible y es acumulativo. Fíjense que en la ficha tengo todos estos impactos debidamente justificados o estos valores debidamente justificados. En económico tengo el impacto de cambios en la actividad económica. Fíjense que se me cambió el orden porque fue el último impacto que yo coloqué y inicialmente lo habíamos colocado como físico-químico. Vamos a evaluar acá el segundo impacto para seguir el orden que tenemos en el documento, que es el impacto biológico ecológico, y vamos a buscar la ficha. Este impacto es importante solo en condiciones locales, pues la pérdida de cobertura vegetal ocurrirá también en zonas sujetas a deforestación para la construcción. Se será igual a 1. Pero debemos tener mucho cuidado con esta parte de cobertura vegetal, porque ¿qué pasara si nosotros hiciéramos un estudio de línea base y aparecieran especies, por ejemplo, en veda o especies endémicas, vulnerables, en peligro de extinción? En el caso de las especies en veda,
este impacto asumiría un valor de 3. ¿Qué quiere decir 3? Importante en condiciones nacionales. En el caso de especies vulnerables o endémicas, pues asumiría un valor de 4 porque es un impacto de importancia internacional. ¿Me están entendiendo esa parte? En este caso ya nosotros hicimos el inventario forestal, no tenemos especies en veda ni especies endémicas, entonces vamos a seguir con el valor de 1. Vamos a ver la magnitud. Para este caso nosotros calculamos un indicador de pérdida de cobertura vegetal y obtuvimos que solamente se pierde el 1.49% de la superficie dentro del área de influencia del proyecto. Esto lo llevamos, ¿sí?, a través de la relación indicador-magnitud de una función de transformación ambiental y obtuvimos que la magnitud era igual a menos 0.22. El RIAN no acepta decimales, señores, entonces tengo que redondear. En este caso, como es un valor menor a menos 0.5, mi magnitud asume un valor de 0. Es decir, que no hay cambios en la cobertura vegetal, obviamente dentro de lo que es el contexto del área de influencia. Es un impacto permanente, es un impacto irreversible y es un impacto acumulativo. En el caso de el componente social, lo tengo acá, ¿sí? Aumento en la tasa de ocupación local, es un impacto de carácter local, la importancia. La magnitud nos está dando 0, puesto que luego que lo llevamos a la función de transformación teníamos un valor de 0.15. Entonces lo redondeamos igual, 1, 0. Veamos la permanencia, la etapa de construcción es permanente. Esto sería igual a 2. En este criterio de B2 reversibilidad nos detenemos un momento porque ustedes deben saber que la reversibilidad se evalúa en función de la capacidad de resiliencia que tenga la variable ambiental de recuperarse a la perturbación. Entonces, ¿qué será esa capacidad de resiliencia? La capacidad que tiene por sí sola la variable de recuperarse sin intervención humana. Entonces este criterio sería aplicable solamente a impactos dentro del componente físico, químico y biológico ecológico. Entonces, como dentro de la parte social y económica no aplica, este criterio se valora con 1. ¿Estamos claros allí? Entonces solamente vamos a evaluar reversibilidad en el caso de físico, químico y biológico ecológico. Y vamos a ver la acumulatividad, pues existen en el área otras actividades que estén contratando mano de obra, entonces es acumulativo. Esto es igual a 3. Fíjense que acá me equivoqué, ¿sí? Coloqué una letra en vez de un valor. El RIAN es bastante, de alguna forma, inteligente, si se puede decir, y él automáticamente me está identificando eso como un error y me dice usted solamente puede colocar números entre 1 y 3. Entonces acá yo le digo que estoy de acuerdo, ok, y coloco entonces 3, el número que debería colocar. Ya sabiendo eso, vámonos entonces al impacto económico operacional. Vamos a buscar la ficha. Fíjense que sin las fichas no soy nadie. ¿Por qué? Porque sin el uso de las fichas entro en lo que es la subjetividad a la hora de evaluar los impactos ambientales. Y eso siempre lo hemos querido de alguna forma olvidar dentro de la evaluación de impacto. Queremos criterios más científicos, más comprobables, más cuantitativos. Entonces, bueno, en el caso de los cambios en la actividad económica, tenemos que importante las condiciones locales, tenemos que la importancia es ligera positiva, entonces 1, ¿sí? 1 porque es un impacto positivo, es permanente, no aplica la reversibilidad y es acumulativo, sería 3, 1, 3. Bueno, ya tenemos lista la matriz rápida de evaluación de impacto ambiental, que como lo vieron no es tan rápida si ustedes utilizan fichas objetivas de valoración de impacto. Ya entonces sabiendo esto y culminada o completada la matriz, le decimos finish. Y acá en este momento escogemos
el nombre y la ruta donde vamos a evaluar. Vamos a colocar acá ejemplo y le digo guardar. Entonces acá ya me empieza a mostrar los resultados. En este caso él me dice, usted quiere los resultados en color, en escala de grises, en tramas, en negro. Yo le digo que en color y le digo ok. Fíjense que en un primer lugar él me muestra las tablas resumen de la evaluación de impacto ambiental por componente ambiental. Están viendo cómo por cada impacto tenemos acá los criterios de evaluación del impacto y tenemos el ES, el Environmental Score. Es decir, en este caso tenemos un valor de menos 27, lo que es un indicativo de un impacto menos C. Esto quiere decir un impacto moderado negativo. En el caso de biológico ecológico, nuestro impacto dio un puntaje ambiental de 0, igual a neutro. Esto porque la magnitud daba 0. Para social cultural vamos a tener también otro impacto neutro, ¿sí? Y para económico operacional vamos a tener un impacto positivo clasificado como más A. Estos resultados son bastante importantes que nosotros sepamos qué significan. Fíjense que nosotros acá en el CIDIA tenemos una premisa. Se consideran impactos significativos aquellos que luego de la valoración del puntaje ambiental sean mayores o iguales a menos C. ¿Qué quiere decir mayores o iguales a menos C? De menos C, menos D o menos E, de impactos moderados negativos a impactos mayores negativos. A estos impactos menos C, menos D y menos E son los que les voy a proponer las medidas de control ambiental. Entonces, en este caso tenemos una medida obligatoria que debemos proponer para el caso del impacto menos C. Vamos a ver qué pasa con los impactos menos B y menos A. Estos impactos van a requerir medidas de control si a nivel nacional existe una normativa legal específica que me sancione la ejecución obligatoria de una medida de control. Acá tenemos un ejemplo muy claro. Para el caso del impacto biológico ecológico, aunque nos está dando neutro, que quiere decir sin cambios, ¿sí? Necesitamos proponer un programa de repoblación forestal, porque sabemos que a nivel nacional existe un precepto legal que me sanciona la repoblación luego de que yo hice una deforestación. Acá en Venezuela, por ejemplo, se dicen que yo tengo que plantar 8 árboles por cada árbol que yo sacrifique en mi proceso de deforestación, o que tengo que plantar una superficie en función del área que yo afecté para mi proyecto. Entonces, en este caso de ejemplo, yo voy a proponer 2 medidas de control. Una medida para el control de los procesos de erosión hídrica y una medida compensatoria para la pérdida de cobertura vegetal. Y bueno, ya sabiendo esto, podemos pasar a la parte de los histogramas. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo lo quería en color, los resultados? Esto es muy importante porque los impactos físico-químicos se reflejan en color verde, los biológicos en color rojo, los sociales en color gris y los económicos operacionales en un color azul. Entonces fíjense cómo acá tengo el histograma resumen, donde se me muestra un impacto físico-químico clasificado como menos C, un impacto biológico-ecológico como neutro, un impacto social-cultural también en neutro y un impacto económico-operacional en positivo más A. Fíjense que acá yo lo tengo por opciones. Como tengo una opción única, pues solamente voy a tener, ¿sí?, un solo resultado. Entonces, bueno, señores, espero que esto les haya sido útil. En otra sesión estaremos aprendiendo a calcular el puntaje ambiental general del proyecto, que me va a permitir a mí estimar con cuál opción me quedaría. ¿Con cuál opción me quedo? Pues con aquella que tenga menor puntaje ambiental general global. Es todo por ahora. Muchas gracias.